Buenas noches. Buenas noches, hermanos y hermanas. Esta noche, una noche hermosa que Dios nos ha regalado. Estamos aquí para hacer la voluntad de nuestro Señor, trabajar en su obra. Voy a esperar un poquito para darle tiempo a que los hermanos se conecten, las hermanas se conecten, ¿verdad? Porque esta noche es noche de estudio bíblico. Y estudio bíblico para las damas. Generalmente en nuestra iglesia nos reuníamos los domingos de 9:30 a 10:30. Pero ahora nos vamos a reunir aquí desde nuestras casas. Así que gracias a todos los que se están conectando. Es para mí un gozo, una satisfacción muy profunda saber que ustedes están ahí. Y que vamos a participar de este estudio, el cual va a ser para bendición de nuestras vidas. Porque la palabra de Dios es la que nos bendice, es la que siempre nos alienta y nos lleva a hacer lo que verdaderamente el Señor quiere que nosotros hagamos. Y en esta noche preciosa vamos a estar estudiando de la palabra del Señor en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13 al 16. O sea, va a ser del capítulo 1, versículos 13 al 25. Vamos a estar dividiendo el estudio en 3 secciones. En este momento, ¿verdad? El estudio de nuestro expositor, que siempre utilizamos y nos bendice porque es la palabra del Señor, tiene como título La expresión de nuestra esperanza. Y verdaderamente nuestra esperanza está centrada en Jesucristo. Él es nuestra esperanza. Nosotros vivimos porque le creemos y le servimos y le tenemos fe completa en que Dios está con nosotros y hace una obra extraordinaria en nuestras vidas. Es por eso que en esta noche, ¿verdad? En el expositor, ¿verdad? Las que tengan el expositor en su casa, sé que algunas no los tienen, pero eventualmente se le estarán haciendo llegar, ¿verdad? Pero la que tenga el expositor en su casa, sabe que en el libro hay una parte que dice idea central. Y la idea central dice, nuestra esperanza en Cristo cambia cómo pensamos y vivimos en este mundo. O sea, la esperanza que nosotros tenemos en Jesucristo y el servicio que nosotros tenemos para con Dios cambia completamente nuestra vida. Así que eso es algo poderoso que nosotros los creyentes podemos vivir. Y vamos a iniciar el estudio. En este momento siempre pues a mí me gusta orar antes de iniciar el estudio cuando vamos a entrar a la lectura de la palabra. Así que acompáñenme a mí en oración allí desde su casa. Amantísimo Señor y Padre Santo, en esta hora te adoramos y te bendecimos. Exaltamos tu nombre que es sobre todo nombre. Gracias por esta noche preciosa. Gracias, Padre Dios de los ejércitos, por este momento, Señor, en el cual podemos llegar a ti confiadamente, sabiendo, Señor, que tú escuchas nuestras oraciones y que tú estás aquí con nosotros y que nuestras hermanas y hermanos a la distancia, allí también estás tú, Padre. Así que en esta hora nosotros te pedimos, Señor, yo te pido, Padre, que tú dirijas este estudio bíblico con tu Espíritu Santo, Señor. Que tú seas en nosotros, Padre, aprendiendo de tu palabra, dándonos entendimiento de tu palabra y darnos sabiduría para vivir conforme a tu palabra. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Vamos a leer, ¿verdad? Voy a estar leyendo en Primera de Pedro, capítulo 1, del 13 al 25. Y dice así la palabra del Señor. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrio y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado.
Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santo porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Jesucristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sea en Dios. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia de la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Esa es nuestra palabra, esa es nuestra santa palabra, el cual en este momento yo te invito a que te mantengas en Primera de Pedro capítulo 1, del 13 en adelante, para entonces estudiar esta palabra. ¿Qué nos dice esta palabra? ¿Cómo el apóstol expresa en su escritura a los que van a leer esta carta lo que verdaderamente él sabe y entiende que ellos deben de hacer? Vemos en el versículo 13, iniciando el estudio, que Pedro desafía a los hermanos a cambiar su manera de pensar y su actitud. Habla de ceñir los lomos de vuestro entendimiento. Es la necesidad de prepararse a actuar, viene de una actitud sensata, equilibrada, lo cual requiere dominio de sí mismo. Es preparar la mente para actuar y ejercer control propio. Es estar vigilante, tener concentración. Todo esto se condensa en el verbo sed sobrios. O sea, nosotros como creyentes tenemos que estar sobrios con nuestra mente clara, ¿verdad? En las cosas de Dios. Y dice, como dice la palabra, sed sobrio, es esperar por completo por la gracia que traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Ponemos nuestra esperanza en una salvación que verdaderamente nosotros no merecemos, que se completará cuando Jesucristo sea revelado al mundo. La gracia que Pedro presenta es al final el cumplimiento de la salvación. A ser salvos por gracia, tendremos una entrada triunfal a una herencia eterna que solamente viene de parte de Dios. Saludos a los que se están conectando, no los había saludado. Gracias por estar aquí conmigo. Ricardo, qué bueno que estás aquí. En el versículo 14, Pedro se dirige a sus lectores como hijos obedientes. Su conversión ya fue una obediencia a Dios y ese fue el inicio de él, de ellos comenzar a obedecer a Dios, convirtiéndose al Señor como así requiere y dice la palabra que nosotros la hagamos, ¿verdad? Como creyentes genuinos, Pedro exhorta
a los lectores a usar el mismo verbo que emplea Pablo en Romanos 12, 2. Después ustedes en su casa lo leen. A no amoldearse a esquemas, es decir, a los criterios normativos en pensamiento y acción. Acciones propias del hombre que vive un estilo de vida mundana. Este hombre, ¿verdad?, que expresa la palabra, estos hombres que están recibiendo esta carta de parte del apóstol Pedro, eran hombres que tenían un estilo de vida contrario a lo que Dios le agradaba. Que ellos fueron gobernados antes de su conversión, ya que a causa de por su ignorancia servía a los deseos carnales y desordenados. Así que vemos entonces, por el contrario, la exhortación es que ellos no se vuelvan atrás a su vieja manera de vivir, satisfaciendo sus deseos carnales, sino que vivan conforme a como hijos obedientes a Dios. Entonces vemos en el versículo 15, como lo describe Pedro. Los creyentes deben de tener en todo una vida santa. Muchas veces se ha hablado de la palabra santa. Somos santos y siempre estamos conscientes, ¿verdad?, de que la palabra santo es lo que ya está separado para Dios. Nosotros somos santos porque estamos separados para Dios. Pero la santidad que está hablando aquí Pedro es la santidad que se extiende a los asuntos cotidianos de la vida. Es ser consagrados o separados para ser usados exclusivamente por Dios. Así que entonces Pedro pregunta, lleva a que ellos analicen quién los llamó a ellos. Verdaderamente, ¿quién nos llama a nosotros? El que nos llama a nosotros es Dios. Nosotros le buscamos porque Él nos llama. El Señor nos busca primero a nosotros, ¿verdad? Entonces, como Dios nos llama, nos acercamos a Él, le aceptamos como nuestro Señor de nuestras vidas, como nuestro Salvador. Entonces, nos preguntamos cómo es Dios. Pues esto es sencillo. La Biblia dice que Dios es santo. ¿Cómo debe de ser el cristiano después de convertirse al Señor? Debe de ser santo. En el versículo 16, la Biblia dice que seamos santos porque Dios es santo. Así que el llamamiento a una vida santa es la consecuencia lógica de la gloriosa salvación adquirida. Ese es el paso, ¿verdad?, siguiente después de nuestra conversión. Vivir una vida en santidad. Una vida que solamente a Dios le agrada. Y créanme que si nosotros vivimos una vida que a Dios le agrade, también le va a agradar a aquel que está al lado tuyo. También le va a agradar a aquel que vive contigo. También le va a agradar a aquel que trabaja contigo. Y donde quiera que tú estés, vas a ser agradable a aquel que está alrededor tuyo. Porque eso nos demanda el Señor en nuestras vidas, ¿verdad? Entonces vemos en la segunda parte de este estudio, desde los versículos 17 al 21, el versículo 17, el Padre Celestial a quien ellos oran es el juez a quien ellos han de rendir cuentas en todo cuanto ellos hagan. Y créanme, hermanas y hermanos que están conectados en este momento, que nosotros también estamos incluidos ahí. Pedro les hace a ellos memoria que no por ser hijos de Dios el Padre va a ser un Padre parcial. Dios no va a ser un Dios parcial.
Nuestro Padre, Dios, no tiene favoritismo. Es sin acepción de personas. Dios no hace acepción de personas. Posiblemente nosotros sí lo hacemos, pero Dios no hace acepción de personas. Así que nos juzgará o nos recompensará según lo que hayamos hecho. Eso nos toca a todos, seamos cristianos o no seamos cristianos. Pedro le dice que tienen que vivir con un reverente temor a Él. Y este temor no se trata de tenerle miedo ni terror a Dios, como muchas personas piensan que el temor de Dios es tenerle miedo a Dios, que Dios es como que ese cuco que asusta a las personas. No, la realidad es esos conceptos erróneos que tiene el hombre en cuanto a lo que se refiere al temor a Dios. El temor a Dios es respeto y es reverencia. Así que debe de ser en la estancia como residentes temporales. Aquí le está hablando Pedro a ellos en cuanto al tiempo de la peregrinación de ellos aquí en la tierra. La realidad es que todos los que le servimos al Señor estamos peregrinando aquí en esta tierra. Ese es el estar en esta tierra como peregrinos. Ese es el estado legal de una persona que reside temporalmente en este mundo. Que este mundo no es de nosotros, no nos pertenece a nosotros. Porque ¿sabes qué? La verdadera patria que nosotros tenemos es la celestial, es la del cielo, es allá en la presencia de Dios. Así que nosotros estamos aquí prestaditos hasta que Dios determine el fin de este tiempo. Vemos en el versículo 18, Pedro le hace a la memoria a estos creyentes, el cual él le escribe esta carta de exhortación, que estos creyentes vivían una vida, tenían una vida pagana, que el Señor los había rescatado de la manera vacía e inútil en el que ellos estaban viviendo y transmitido a través de sus padres este tipo de enseñanza. Se hace referencia evidentemente al culto de los ídolos. Recordemos que en el Antiguo Testamento el pueblo de Dios era es triste decirlo, ¿verdad? Pero es una realidad. Muchas veces, muchos de ellos fueron idólatras. Pero también nosotros a veces nos convertimos en idólatras. Y ustedes dicen, ¿pero por qué? Sí, porque aunque yo no adoro otras cosas que no sea Dios, hay personas que son idólatras a sus casas, a sus propiedades, a sus carros, no me lo mires, no me lo toques. Y de esa manera el hombre cristiano de hoy día se convierte en un idólatra. Así que cuando en la Biblia dice vana manera de vivir, se aplica frecuentemente en la Biblia al culto a los ídolos. Y ellos vivían de esa manera, en una vida enseñada por sus padres, que era una vida que no le agradaba a Dios. Pedro le recuerda de dónde los sacó el Señor, porque después de Cristo la historia es otra. Es extremadamente maravilloso después de Jesucristo. Y eso que ellos recibieron, ese cambio de estilo de vida a su manera antigua de vivir, a un estilo de vida nuevo delante de Dios, no fue pagado con oro ni plata, los cuales pierden eventualmente su valor. Vemos en el versículo 19 que Pedro hace notar el precio de nuestro rescate, que no fue pagado por cosas perecederas de este mundo, sino que fue con la sangre preciosa de Jesucristo,
el Cordero de Dios. Sin la sangre de Jesucristo, sin Él haber derramado toda su sangre, hoy nosotros no estuviéramos aquí donde estamos. Un Cordero sin mancha, sin defecto, un Cordero sin contaminación, un Cordero perfecto que entregó su vida para salvarnos a nosotros, para cambiar esa historia del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento en la historia y en la presencia y en la persona de Jesucristo. El versículo 20. Ahora Pedro le dice que su venida a esta tierra no fue algo inapropiado. Está hablando de la venida de Jesucristo. El plan de Dios de la salvación del mundo ya había sido gestado antes de que el hombre haya nacido, antes de que el hombre existiera. Ya Dios había creado su plan para enviar a su Hijo para salvarnos. Y lo maravilloso de todo esto es que Jesús, siendo Dios mismo, sabía que dentro de ese plan de salvación, de ese plan de cambiar esta historia en nuestras vidas, Él estaba incluido. Así que Jesucristo estaba preparado para redimirnos a nosotros, como los redimió a estos hombres que estaban leyendo esta carta de Pedro, y utilizando todo el amor, se dispuso a poner la salvación al alcance de nuestra fe, al alcance de nuestras manos. Así que Jesucristo dio su vida por amor a nosotros y verdaderamente lo hizo con un amor que ni juntando todo el amor del mundo no le alcanza para nada. Cuando Pedro dice que Jesucristo fue manifestado, significa que se nos dio a conocer y actuó en el momento de su venida, en su muerte y en su resurrección. Vemos en el versículo 21 que Pedro les recuerda la importancia de la resurrección de Jesucristo. Sabemos en la historia de la palabra, ¿verdad?, que algunos de los hermanos cuestionaron la resurrección de Jesucristo. Y aquí vemos que Pedro enfatizó que nuestra fe y nuestra esperanza debía estar concentrada y dispuesta completamente hacia Dios, el cual resucitó a Cristo de los muertos. Así que la fe nos lleva a creer en Dios y la obra de Jesucristo. Esa es nuestra fe. Entonces, vemos en los versículos 22 al 25 que de la fe y la esperanza viene ahora Pedro a traer una exhortación a estos lectores de esta carta que él escribió, una exhortación al amor fraternal. Qué maravilloso es saber que como hermanos debemos de amarnos. De hecho, la Biblia habla que aún aquellos que no nos aman también debemos de amarlo. Así que la verdad está en el versículo 22, la verdad está en la palabra de Dios. Y es cuando nosotros la obedecemos que quedamos limpios. Y verdaderamente esto es un proceso que el cristiano va pasando en este camino del Señor, en un proceso de limpieza. Es estar purificados mediante la obediencia a la verdad. Y esa verdad es la palabra del Señor. Equivale a estar limpio de nuestros pecados. Y créanme que diariamente le fallamos al Señor y todos los días hacemos algo que a Dios no le agrada, por decir una sola cosa, pero obviamente pueden haber más de una cosa. Pero lo maravilloso del cristiano es que cuando le falla a Dios, reconoce su parte porque el Espíritu Santo le redarguye
Y vamos ante Dios pidiendo perdón. Y Dios en su amor y su misericordia, viéndonos como amados hijos de Él, nos perdona y nos limpia. Nos va en una transición de limpieza, de purificación en nuestros corazones. Así que vemos que mediante la aceptación del Evangelio, como cristianos, tenemos el llamado de amarnos los unos a los otros, pero no un amor hipócrita. No es yo te quiero y yo te amo y después por acá hablamos del hermano y decimos lo que no debemos y entonces pecamos delante de Dios y hasta haciendo lo peor. Es amándonos de corazón. Cuando nosotros nos amamos de corazón, todas las personas las vemos hermosas porque las vemos con el corazón. En el versículo 23, simiente. Pedro está hablando de la simiente. Si hablamos del significado de la simiente, significa un grano contenido en el interior de una semilla, el cual en su momento va a dar un fruto. Así que el creyente es renacido por una simiente incorruptible, que es la palabra de Dios. La semilla que da una planta al final muere, pero la semilla que es la palabra de Dios nunca muere. La palabra de Dios permanece para siempre y nadie en la historia puede cambiar esa palabra que ya Dios puso en nuestras manos para que nosotros le conociéramos y camináramos por medio de esa santa palabra. Esa semilla del Evangelio, esa semilla sobrenatural que nos da vida a nosotros, nos da una vida espiritual, nos da una vida permanente, que nada ni nadie nos la puede quitar. Y Pedro quería que estos hombres que leían esta carta entendieran cuál era el propósito de esa palabra. Vemos en el versículo 24 que Pedro compara la carne con la hierba y la gloria del hombre como la flor de la hierba. Pero ambos mueren. La hierba muere y la flor cae y también muere. Pero lo que nunca muere es la palabra de Dios. Vemos en el versículo 25 lo que nunca ha de morir en nuestros corazones es esa palabra. Más bien permanece en nuestras vidas para siempre. Una vez nosotros recibimos esa salvación inmerecida, esa palabra que no es otra cosa que el mensaje de la buena noticia que se les predicó a estos hombres. ¿Y sabes qué? Es la buena noticia que todavía hoy día se sigue predicando. Es ese mensaje de salvación, ese mensaje que nos lleva a conocer a Dios a través de Jesucristo, aceptar ese sacrificio tan glorioso que Jesucristo hizo, que le costó sufrimiento. Miren, hermanas y hermanos que me están escuchando a través de este medio, cada uno de nosotros pasamos por situaciones difíciles, pero lo que pasó Cristo en la cruz con nosotros no se compara. Es algo de verdad sufriente. Él de verdad sufrió de todas las cosas que el hombre le pudo haber hecho a él. Pero qué maravilloso es saber que a través de ese sacrificio nosotros hoy recibimos esa palabra del Evangelio, que son palabras de buenas nuevas de salvación que podemos adquirir a través de Jesucristo. Es esa palabra que está escrita en la Biblia. Es esa palabra que hoy separamos este momento para estudiarla, para escudriñarla, para conocerla, para vivir por ella, para ser un ejemplo de lo que es
esta palabra en nuestras vidas. Gloria a Dios por eso. Así que yo te exhorto en esta noche que tú medites en esta palabra, que tú pongas en práctica lo que el apóstol Pedro quiso llevarle a estos hermanos en la fe para que ellos cambiaran un estilo de vida y se mantuvieran haciendo la voluntad de Dios, que no dieran un paso hacia atrás, que no retrocedieran, sino que se mantuvieran firmes hacia adelante. Así que poner en práctica, ¿qué debemos de poner en práctica? Punto número 1. Decide una parte de cada día para evaluar tus pensamientos a la luz de la palabra de Dios. Analiza tus pensamientos y piensa, ¿verdaderamente mis pensamientos son agradables a Dios? Estos pensamientos que yo tengo pueden haber sido enseñados en mi corazón por medio de la palabra. Punto número 2. Descarta las ideas y las creencias que no pueden ser conciliadas con la fe en Jesucristo. Todo lo que es contrario a Jesucristo va echado a un lado. Nosotros somos llamados a vivir creyéndole a Jesucristo exclusivamente a Él. Todo lo que venga a nosotros tenemos que analizarlo y escudriñarlo a través de la palabra. Por eso es importante que nosotros estudiemos esa palabra, porque el estudiar esa palabra nos lleva a nosotros a tener un conocimiento claro de lo que significa esta palabra conforme a lo que el hombre cree que debe de vivir o debe de hacer, conforme a lo que nosotros sabemos que debemos de hacer como creyentes. Punto número 3. Crea oportunidad para presentar el Evangelio de Jesucristo. Nunca perdamos esa oportunidad de llevar esta palabra a aquel que no la conoce. A veces, hasta sin palabras, podemos hablar con nuestro testimonio, con nuestras acciones, con nuestros hechos. Y concluimos este estudio. Concluimos este estudio con esto que les voy a decir ahora. Pero antes de decirle esto, quiero que ustedes sepan que yo me siento súper contenta de servirle al Señor. Y quiero que ustedes también se sientan gozosos de servirle al Señor. Porque no hay otra existencia mejor en nuestras vidas que servirle al Señor. Así que el que cree en Cristo es nueva criatura. Nosotros somos nueva criatura. Con nuevos valores, con un nuevo estilo de vida, con un nuevo vocabulario. Eso es bien importante, cómo nosotros hablamos. El cristiano crece con el conocimiento y el razonamiento de la mente de Cristo. Así que esto va a ser reflejado en nuestra manera de pensar. ¿Qué significa esto? Que en la manera que tú medites en las cosas de Dios, tengas esa comunión con Dios, esa coinonía con Dios y con los hermanos en la fe, en la medida que nos congregamos, estudiamos la palabra, adoramos a Dios, le servimos con nuestro corazón, amamos sin condiciones y buscamos el rostro de Dios en todo momento, entonces adquirimos esa esperanza maravillosa que tenemos en Dios, en que algún día, como dice el título del estudio de esta lección, que dice la expresión de nuestra esperanza. Así que nosotros expresamos nuestra esperanza basada en Jesucristo. Así que, gracias hermanos. Hasta aquí el estudio. Recuerden, nunca se olviden que la semana que viene, el martes que viene, vamos a estar otra vez aquí, con el favor de Dios. Vamos a seguir la próxima clase que tiene como título
el testimonio de nuestra esperanza. Así que si tienes un bolígrafo y no tienes el expositor, toma nota y apunta. La semana que viene estudiaremos Primera de Pedro 2, capítulo 2, versículos del 4 al 15. ¿Qué significa eso? Que la semana que viene tenemos una cita aquí, a esta misma hora. A las 7 los martes a las 7:30 de la noche vamos a seguir estudiando esta palabra. Porque como dije en el otro Faith Life que hice, nada nos detiene. Nosotros seguimos trabajando para el Señor. Nada, lo único que nos va a detener, ¿sabes qué? Es la muerte, cuando nos vayamos con Cristo. Ahí entonces ya ahí es otro asunto. Así que hermano, hermana, veo aquí a Rosita, a Migui, a Milagros, a Glory, Sandrita Guindín. Veo aquí a Belisa, Dios te bendiga, Belisa. A Carmen Maldonado. Carmen Maldonado es también maestra de damas, así que no sabemos cuándo será, pero posiblemente muy pronto, quizás la semana que viene, Carmen Maldonado va a estar dando también clases alternados conmigo. Así que Carmen Maldonado, un beso a la distancia. Vemos a Mayra Rodríguez, no la conozco, pero qué bueno que está con nosotros. Ariana, todo este grupo maravilloso de damas que se conectaron hoy para recibir este estudio. Y los caballeros, porque también hay caballeros, nuestro pastor de la Primera Iglesia Bautista también está conectado. Así que gracias, pastor, por su apoyo y por siempre tener esa palabra de aliento para que nosotros trabajemos haciendo lo que verdaderamente a Dios le agrada. Hasta aquí mi parte, mis hermanos. Doy gracias al Señor, Padre Santo, gracias por este momento. Gracias, Señor Dios de los ejércitos, porque hemos estudiado tu palabra, Señor. Ayúdanos a entenderla, a procesarla, a vivir por ella, a mantenernos firmes para escudriñar esta tu palabra poderosa. Gracias, Señor, por todas las hermanas y los hermanos que se conectaron, Señor, para recibir este estudio y por aquellos que más luego estarán recibiendo este estudio bíblico. Todo lo hacemos, Señor, para la gloria y la honra de tu poderoso nombre. En Cristo Jesús oramos. Amén. Hasta aquí en mi parte, mis hermanos. Dios me les bendiga. Dios les fortalezca, les dé sanidad, concedan todas sus peticiones conforme a sus propósitos y a su voluntad. Así que hasta el próximo estudio bíblico. Dios me los bendiga. Chao.